Ok, jóvenes, vamos a continuar con la sesión 2 de la unidad 1 de biología 2, ¿de acuerdo? Ok, la clase pasada tuvimos una especie de introducción que les comentaba yo, ¿sale? Y ahorita vamos a ahondar un poquito en algunas cuestiones de los cromosomas y para seguir continuando con nuestra unidad, ¿sale? Con nuestros temas. Bueno, entre otras cosas son los cromosomas eucariotas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Los cromosomas están hechos por algo que se llama cromatina, que es un hilo. Ya sabemos que los cromosomas son las X grandotas y están formados por cromatina, que son unos hilos que forman esas X. Por eso dice, cuando está condensado se le llama cromosoma. Cuando está desenudado, ¿verdad? Deshilado, ese hilito solamente se llama cromatina. Bueno, la diferencia entre cromatina y cromosomas es el grado de condensación del material genético. Cuando está poco condensado se llama cromatina, cuando está muy condensado se llama cromosoma, ¿de acuerdo? Cromos significa color, soma significa cuerpos, se llaman cuerpos coloreados. ¿Por qué se llaman así? Porque la primera vez que los vieron, les pusieron, seguramente como muchas veces sucede, por accidente se les puso por ahí algún colorante que los hizo que parecía que brillaban. Eran unos cuerpos coloreados y regularmente era de morado o rosita. Sí, se llama hematoxilina y iosina, el colorante que puede teñir a los cromosomas, ¿de acuerdo? Los cromosomas tienen una forma parecida a una X, como ya habíamos dicho, y cada uno de los brazos se le llama cromátide. Es decir, la X completa se llama cromosoma y un bracito se llama cromátide. ¿Sí? Aquí vemos un cromosoma y que tiene 4 cromátides, ¿de acuerdo? Aquí vemos este hilito, que ahorita más adelante vamos a platicar un poquito a qué se refiere eso. Bueno, y esto ya lo habíamos visto alguna vez, el cariotipo es un mapa de cromosomas el cual distingue a cada individuo, ¿sí? En el hombre hay 46XY, como ya habíamos dicho, en la mujer 46XX, 23 de la mamá, 23 del papá. Y son 22 pares de autosomas, es decir, hay 44 cromosomas que no tienen nada que ver con el sexo y solamente hay uno sexual, ¿sí? Aquí vemos este es el cariotipo, precisamente el que estábamos hablando, este es el mapa genético, par 1, par 2, par 3, uno de la mamá y otro del papá, así y así sucesivamente, ¿sale? El 4 hasta el 22, todos estos son autosomas, pero este último es un cromosoma sexual, que es el que le da el sexo o si va a ser varón o hembra, ¿de acuerdo? Ok. Hay varios tipos de cromosomas, ¿sí? Hay una clasificación. ¿A qué se refiere? Bueno, fíjense. Hay, como ya les dije, la X se llama cromosoma. El centro se llama centrómero, que es donde se unen cada una de los bracitos que se llaman cromátides, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, ¿a qué se refiere cuando decimos que hay tipos de cromosomas? Están los metacéntricos. Cuando un cromosoma tiene el centrómero en el centro, es decir, una X simétrica, por así decirlo, ¿sale? Es una X simétrica. Ese es un metacéntrico. Meta, recuerden que significa en medio. Submetacéntrico, cuando un centrómero está por encima de la mitad, es decir, está casi en la mitad, pero no exactamente. Se llama submetacéntrico. Ahí. Luego, acrocéntrico, cuando el centrómero está decantado hacia un lado. ¿De acuerdo? Miren, vean. Este está perfectamente equilibrado, este un poquito menos equilibrado y este totalmente desequilibrado, ¿sí? Ok, dice, el cromosoma X es metacéntrico, el sexual estamos hablando, y el cromosoma Y es acrocéntrico, ¿sí? Entonces, metacéntrico, la X, este sería la Y, ¿de acuerdo?
Ok, seguimos. Aquí vemos centrómero, todos son los centrómeros, ¿verdad? Y hay uno todavía un poquito más raro, que es el telocéntrico, que es mucho más alejado, ¿verdad? Que el acrocéntrico. ¿Sale? Bueno, ok. Seguimos entonces. Tenemos que el material genético de las células eucariotas se compone en un 60% de proteínas, 35% del ADN, 5% del ARN, ¿de acuerdo? Bueno, las proteínas son el marco estructural del ADN. ¿Qué quiere decir? Que aparte de estar hechos de nucleótidos, pues poco a poco se van formando proteínas, ¿de acuerdo? Bueno, estas proteínas se dividen en histonas o no histonas porque contienen una sustancia que se llama histidina y se llaman H1, H2A, H2B, H3 y H4. ¿Sale? Bueno, ¿dónde las vemos? Aquí están, miren. ¿Sí? Eh, a esto se le denomina octámero. Les decía yo, el ADN pues está hecho de mononucleótidos, como ya lo hablamos, que engloban tarde o temprano a estas proteínas no histonas, perdón, a estas proteínas histonas, ¿de acuerdo? Y a esto se le llama octámero porque siempre envuelven a 8. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre envuelven a 8, por lo tanto se llama octámero de histonas, ¿sí? Ok. Aquí están. Las histonas se organizan en una cadena que se llama, de 8, que se llama octámero. Y se unen a ella 140 a 160 pares de bases. Es decir, alrededor de estas, ya sabemos que el ADN está compuesto de el azúcar, el radical fosfórico y las bases nitrogenadas. Entonces, dice que hay 140 pares de bases, ¿verdad? Que están aquí redondeando al octámero. Eso es lo que dice. Al unirse forman un cuerpo discoide que se llama nucleosoma, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos? Se llama nucleótido. Un nucleótido es el que compone el que está compuesto del azúcar, del radical fosfórico y de las bases nitrogenadas. Pero ya cuando envuelve a las proteínas ya no se llama nucleótido. Cuando envuelve a las proteínas histonas, que son 8, se llama nucleosoma. ¿De acuerdo? Como bien lo dice aquí. Ok, bueno. Miren, aquí está una imagen que nos dice precisamente eso que les estoy comentando. Aquí tenemos el ADN con sus 3 componentes, ¿verdad? Radical fosfórico, azúcar y sus bases nitrogenadas. Puede ser timina, adenina, guanina, citosina. Y así nos la vamos llevando, ¿verdad? Son las mismas. Una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y van a envolver a las 8 proteínas histonas, ¿sí? Y entonces se convierte en un nucleosoma, ¿sí? Que son como si fueran unas albóndigas, véanlo. Se unen varios nucleosomas y va a formar a la cromatina. Vean, varios nucleosomas forman a la cromatina. Se vuelve un hilo, ¿verdad? Ese hilo, ¿sí? Va a formar, a final de cuentas, cuando se junta mucho, cuando se condensa, va a formar una patita, ¿verdad? Que se llama, cromátide. Forma una cromátide y forma 4 cromátides, ¿sí? Para formar ahora sí el cromosoma. ¿Sale? Bueno, ok. Una vez dicho esto, bueno, pues decimos, ¿y cuál es el papel entonces de el ADN? ¿Para qué lo necesitamos? Pues para formar los cromosomas y los cromosomas les van a transmitir bueno, tienen las características del individuo, ¿verdad? Pero se los va a transmitir a sus hijos. Esa es la importancia del ADN. Y sus hijos a los nietos, etcétera. Y esto solamente se puede hacer gracias al ciclo celular. Ya sabemos que un ciclo es todo lo que se repite una y otra vez, ¿sí? Y como el ciclo del agua, el ciclo de Krebs, el ciclo de la vida y el ciclo celular es el ciclo de la vida pero de la célula. Dice aquí, en una población de células en división,
Cada célula pasa por una serie de etapas definidas que constituyen un ciclo, ¿sí? Se dividen en dos. Una se llama interfase, que es cuando la célula crece y hace todo su metabolismo. Y la otra es la fase de reproducción en sí, que se llama fase M o mitosis, ¿sí? Que da lugar a unas nuevas células. Entonces dice, cuando una célula no se está dividiendo, se dice que está en interfase, es decir, se está preparando para dividirse, ¿sí? Ok. Y entonces hay varias etapas, ¿sí? La etapa número uno se llama G1, que es cuando la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelos y enzimas y moléculas para poder crecer, ¿de acuerdo? Es como nace y está creciendo, ¿de acuerdo? Ok. Luego después hay una duplicación del ADN y proteínas asociadas. Esto en la fase S que se llama fase de síntesis. Y aquí es como si la célula está pasando por el periodo de maduración, ¿sí? Que nosotros le decimos adolescencia. Bueno, y luego en la fase G2 se empieza a preparar para la división y los cromosomas comienzan a condensarse. ¿Qué quiere decir esto? Que ya es una célula, que ya es adulta, que ya se puede embarazar, que ya puede procrear, que ya puede dividirse. ¿De acuerdo? Aquí a lo mejor podía, pero podía salir mal para la madre o para el producto. Aquí ya está preparada. Y la mitosis es la fase en la cual la célula tiene su embarazo, es decir, se está dividiendo por dentro, ¿verdad? Y hay una última que no está agregada aquí que se llama citocinesis, que es como si fuera el parto, es cuando el hijo sale de la mamá, ¿sí? Entonces es fase G1, fase S, fase G2, mitosis y faltaría agregar aquí citocinesis, ¿de acuerdo? Como resultado tenemos a dos células iguales, ¿de acuerdo? O dependiendo de cuál célula es la que se esté dividiendo. Pero casi todas son de mitosis. Solamente las células sexuales son las que corresponden a la meiosis, ¿de acuerdo? Ok. Y aquí dice, habla de la división celular. Hay varios tipos de división celular. En esta sesión vamos a ver algunos y vamos a dejar para el final los dos más importantes. Ok. Hay unos que son asexuales. Uno de ellos es la fisión binaria, la gemación, la esporulación, y la regeneración. ¿De acuerdo? Ok. La fisión binaria es la primera que vamos a ver. Es una de las más sencillas y consiste en una división celular que solamente se da en las células procariotas. Si recuerdan, las células procariotas eh, se refiere a un grupo de individuos de los reinos de los seres vivos, que son los monera, es decir, las bacterias, ¿sí? Es decir, la fisión binaria solamente es de las bacterias. Fusión significa juntarse, fisión significa separarse. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esto? Básicamente es, se reproduce la misma información genética, ¿sí? Los cromosomas se hacen visibles, se duplica el ADN, va a ser igualito, la célula se agranda y se divide y los cromosomas emigran hacia los polos. ¿Qué quiere decir? Que la hija va a ser una copia exacta a la mamá, como si fueran gemelas, ¿sí? Le va a pasar exactamente la misma información genética. Por eso es asexual, porque nadie más se va a meter más que la mamá. Aquí vemos una imagencita donde nos habla de que esta es una célula. Este es el ADN, no es el núcleo, porque recuerden que este es de las bacterias, ¿sí? Este es su ADN. Crece, se hace más grande su membrana, se hace más grande su citoplasma y se hace más grande su ADN, ¿sí? Luego en la siguiente fase se divide el ADN, se divide el citoplasma, pero aún no se divide la membrana, ¿se acuerdan? ¿Sí?
Y luego al final, y ahora sí se divide la membrana y son dos células totalmente iguales. La hija es igual a la madre, igualita, sin problemas, ¿sale? Eso se le llama fisión binaria, solamente de las bacterias. Ok, otra se llama gemación. Bueno, la gemación se quiere decir gemelo en forma desigual. Esta es una formación de un individuo a partir de una yema. ¿Qué quiere decir? Nosotros vemos aquí una célula con su núcleo, ¿sí? O con su material genético y se le va a formar mmm, como un chipotito, ¿verdad? De citoplasma y de membrana. Y se va a ir también una parte del ADN, ¿de acuerdo? El ADN es idéntico al de la mamá, aunque su volumen sea más pequeño, ¿sí? Pero su ADN es idéntico. Bueno, la yema es pequeña, es una pequeña porción del organismo que se desarrolla independientemente y forma un nuevo individuo que se desprenderá o bien quedará unido al progenitor. Es decir, se puede desprender o puede quedar unido. ¿Sale? Bueno, este cabe mencionar que no siempre van a ser del mismo tamaño los hijos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ok, ¿dónde podemos encontrar eso? En el coral, en los gusanos planos, en las medusas, en los hongos y en las aguas malas. Las aguas malas son esas que se nos pegan cuando vamos al mar, y que nos queman. ¿Se han escuchado a veces que no se metan al mar porque hay mucha agua mala? ¿Sí? Ok, bueno. Luego, hay otro tipo de reproducción asexual, todos estos son asexuales, que se llama esporulación. La esporulación es una división del núcleo en varios fragmentos, ¿sí? En los cuales pues también hay una parte del citoplasma que lo rodea y que va creciendo los nuevos individuos. Aquí vemos a una célula con su núcleo, luego se divide el núcleo, se empieza a cubrir un poquito de citoplasma, se abre la membrana y tenemos algo que denominamos esporas, que cada una de estas se va a convertir en una como la madre, ¿de acuerdo? Porque tienen la misma información genética también, igual que la gemación. Puede producirse un gran número de células, al igual que un número de individuos se desarrollará a partir de estas. ¿Cuál es un ejemplo? Los protozoarios, ¿sí? Como ¿quiénes? Como la amiba y las algas, ¿sí? Así se dividen o así se reproducen. Ok, otro es un poquito raro, es la partenogénesis, digo porque ya se refiere a unos animales como tal, unos insectos. En este caso, un óvulo que no ha sido fecundado se desarrolla como si fuera un cigoto y da lugar a un embrión, y luego un individuo completo que será descendiente solamente de la hembra que le dio origen. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Esto es un poquito raro, miren. Es una hembra, que es la abeja reina en este caso, una hembra que tiene, bueno, vamos a decirlo así. Esa hembra se puede juntar con un macho y tendrá un tipo de hijos, ¿verdad? Que esos hijos pueden ser reinas, ¿sí? Se llaman zánganos. Bueno, ok. Pero la abeja reina puede tener hijos sin haberse apareado con un macho, con un zángano. Puede tener hijos. Solamente son hijos de ella, ¿sí? Es un óvulo que da origen a un embrión, como dice aquí, y que solamente tiene sus cromosomas, es decir, esta hembra, abeja reina, tiene 32 y sus hijos con los que no sea, que tiene, que no se parió, tendrán 16 cromosomas, ¿de acuerdo? Muy bien, a eso se refiere la partenogénesis. No solamente se hace en las abejas, también en las avispas y también en las hormigas, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, y otro todavía más raro, que es la regeneración. La regeneración consiste
en que hay ciertos individuos que al fragmentarse, ¿sí? Sí, es decir, que le cortan un pedacito, es capaz de formar un nuevo individuo a partir de ese fragmento. Es decir, a este se le cortó ahí esa patita, ¿verdad? Se le cayó, quién sabe qué pasaría, pero esa patita va a dar lugar a una nueva estrella. Y a esta le va a crecer a esta otra, ¿sí? ¿A quién le pasa eso? A las estrellas de mar y a algunos gusanos. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Hasta aquí la dejamos con la sesión número 2 de la unidad 1 de biología 2. Después veremos en la siguiente sesión, veremos lo que es la reproducción sexual, porque todas estas fueron reproducciones asexuales, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí la dejamos.